Saludos, hermanos, a todos ustedes. Hoy es el 50 aniversario de la observancia de Pentecostés por esta iglesia desde que fue fundada la era de Filadelfia. Pero desde que la iglesia fue fundada, debiese ser el aniversario 1952. La iglesia fue fundada hace 1952 años. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, yo he iniciado muchos de los días santos anuales en los que he hablado diciendo, ¿por qué estamos aquí? ¿Y por qué estamos aquí en un domingo? Y algunas veces algunos de estos días santos caen en miércoles o jueves y he dicho, ¿por qué estamos aquí en tal día? Originalmente, este festival no era llamado Pentecostés. Este es un término del Nuevo Testamento. Viene de la palabra griega pente, que significa 50, y costés, que significa contar. Cuentan 50 días, comenzando en un domingo. Ahora, por 40 años, esta iglesia lo contó correctamente como nos dice la Biblia, pero tenemos que ver y leer la Biblia en inglés, y originalmente el Antiguo Testamento y el comienzo de todos los días santos y las instrucciones de cómo contar y desde dónde contar están en el capítulo 23 de Levítico en el Antiguo Testamento. Y todas las instrucciones, me acuerdo que hace más de 50 años que lo chequeé, más, como 55 o 56 o 57 años atrás, chequé con cada traducción existente en aquel tiempo y cada una decía contar desde un domingo. Ahora cuentan 50. Un día desde el domingo siempre es lunes, 2 días sería martes y así, y 50 días caerían en lunes. Y confiando en las falsas traducciones de todos los traductores a los idiomas que hablamos, estuvimos guardándola en el día erróneo, pero estábamos contando correctamente, y Dios nos dice que contemos, y de eso nos hace responsables, y nosotros contamos correctamente. Después de exactamente 40 años, Dios abrió nuestras mentes al hecho de que había una mala traducción, que la palabra en hebreo original es siempre pronunciada en o traducida en idioma inglés y no desde o comenzando con o contar comenzando en aquel día. Y esto hizo el cambio al domingo y realmente debería haber sido así todo el tiempo. Ahora, normalmente esta iglesia no se reúne en domingo, pero anualmente, el día de Pentecostés, lo hacemos. Ahora, este día de Pentecostés es un día santo anual, la iglesia de Dios, y espero pronto traerles la historia que quizá no han oído de la iglesia, y especialmente de los últimos 50 años, porque este es el 50 aniversario de la era de Filadelfia de la iglesia, y el aniversario verdadero ocurrirá en otoño alrededor del tiempo de la fiesta de tabernáculos, porque fue en octubre, justo hace 50 años atrás, que la era de Filadelfia fue en realidad fundada en una escuela rural a 12 millas al oeste de Eugene, Oregon. Y así, durante la fiesta de tabernáculos, espero estar aquí para el primer día y hablar vía satélite a todas nuestras iglesias por los Estados Unidos y Canadá e incluso Inglaterra. Y otra vez, en el último día, a todas las otras iglesias de los Estados Unidos y Canadá. Ahora que creo será en jueves y viernes, probablemente volaré hasta Eugene, Oregon, donde se inició la iglesia, y el sábado, porque fue un sábado en octubre, y este será prácticamente, casi precisamente, el día del 50 aniversario. Espero estar con los hermanos en el sitio de la fiesta en Eugene, y no hemos estado teniendo un sitio de la fiesta en Eugene, así que es significativo que este año sea tenida allí la fiesta. Han sido los últimos 2 o 3 años y espero estar allí con ellos. Después regresaré aquí para el último día.
Ahora Dios hizo el sábado para el hombre. Jesús dijo, el sábado fue hecho para el hombre. Es de aquellas cosas que fueron hechas. Tuvo que haber un hacedor, y fue su hacedor, porque todas las cosas por él fueron hechas, y nada se hizo que no fuese hecho por él. Él hizo el sábado, fue hecho para el hombre, y fue hecho cuando el hombre fue hecho en la creación del hombre. Pero los días santos anuales fueron hechos para la iglesia y comenzaron al tiempo que comenzó la iglesia del Antiguo Testamento. Ahora, esta fue la única iglesia bajo el antiguo pacto. Fue una iglesia que no tuvo el Espíritu de Dios y espero poder resaltar un poco la diferencia a medida que avancemos. Es también una nación originalmente llamada el Reino de Israel. Un poco más tarde, 3 de las tribus se separaron y se llamaron a sí mismos el Reino de Judá y hoy son conocidos como judíos. Israel, sin embargo, no fueron conocidos como judíos y jamás lo han sido. El mundo no parece saberlo hoy, pero Dios ha revelado muchas cosas a esta iglesia que no son conocidas en el mundo. Pero estos festivales representan el plan maestro de Dios para llevar a cabo su propósito aquí abajo. Ahora creo que me han oído decir una y otra vez que Winston Churchill, uno de los últimos, si no es que el último de los así llamados grandes hombres de los últimos siglos, dijo ante el Congreso de los Estados Unidos, hay un propósito que se está llevando a cabo aquí abajo. Bueno, Dios Todopoderoso, por supuesto, está llevando a cabo este propósito y tiene un plan maestro que se está desarrollando. Ahora, este propósito es que Dios está reproduciendo a sí mismo. El mundo no sabe esto. Los así llamados grandes ministros, las iglesias de este mundo, las iglesias del así llamado cristianismo, no lo saben. Pero Dios está reproduciendo a sí mismo. Este es el propósito, y los días santos representan el plan maestro para desarrollar este propósito, y reproducirse a sí mismo significa hacernos uno con Cristo. Ahora, el siguiente día santo vendrá en otoño. Es el primer día del mes séptimo del calendario sagrado que Dios ha dado a su pueblo, que no es observado por el mundo, que vendrá en otoño. Y este, por supuesto, representará la segunda venida de Cristo. Y después, el siguiente festival es el día de expiación. Y expiación significa... Bueno, deletrémoslo. En inglés es atonement, A y T, que significa en. Después un guión, O, N, E, que significa uno. Y pongan aquí otro guión. Después M, E, N, T. Esto es atonement. Significa at one ment, que es hacernos uno con Dios, hasta que en realidad seamos nacidos de Dios. Ahora, en Génesis 1.26, leerán que Dios, y aquí Dios es Elohim, y Elohim es plural, y se refiere a más de una persona, y es explicado en el capítulo 1 de Juan en el Nuevo Testamento. En el principio, otra vez, dice, en el principio era el verbo. El logos, que está en lenguaje del Nuevo Testamento, esto es, el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en conjunto. Puede haber habido una o dos pequeñas excepciones con una oración o algo así, pero prácticamente en conjunto fue escrito en griego. Y en griego, logo simplemente significa palabra o vocero, aquel que habla. Y el verbo fue hecho carne y moró entre nosotros, como leen en el 14º versículo de este mismo capítulo 1 de Juan.
Ahora, Juan 1:1 se refiere a estos dos. Allí dice, y el Verbo estaba con Dios, que es otra persona, y el Verbo era Dios. Ambos eran Dios. Lo he dicho tantas veces que podría ser como... En un cierto lugar está Juan, y Juan estaba con Smith, y Juan era Smith, y Juan podría ser el padre de Smith, y Juan podría ser el hijo de Smith. Smith es el nombre de la familia, y Dios es el nombre de la familia. Y la familia entera es nombrada conforme a Dios, y nosotros somos engendrados dentro de esta familia. Dios es el nombre de la familia y ese es el por qué somos la iglesia de Dios. El mundo no lo sabe, pero en Génesis 1:26, Elohim dijo. Ahora, en este caso, indudablemente, este fue aquel que se convirtió en Dios el Padre cuando Jesús nació de la Virgen María, y Dios fue su Padre. Él fue quien estaba hablando entonces, y hablando con el Verbo, y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ellos dos constituían una familia. Ahora no eran esposo y esposa. En este sentido no tenían sexo, no se reprodujeron. Ahora estaban yendo a creación porque eran creadores y su siguiente acto de creación ahora era formar de la materia género de especies del polvo de la tierra que pudiesen reproducirse. Ahora no hay evidencia que hasta la semana misma en que Adán fue creado, el primer humano, que hubiese habido género alguno de criaturas creadas o existentes o viviendo que pudiesen reproducirse a sí mismos. Pero ahora Dios iba a reproducirse a sí mismo y de la materia. En otras palabras, iba a tomar la materia y en última instancia convertir esta materia en seres Dios, personas Dios. ¿Lo pueden creer? Déjenme decirles, los grandes evangelistas de este mundo no lo creen. El Papa en Roma no lo cree. Los grandes ministros de las iglesias protestantes no lo creen, pero es verdad, y es lo que la Biblia enseña, es lo que nos revela la palabra de Dios, el hecho mismo que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. La única manera en que podemos llegar a su imagen es que seamos hechos uno con Él, y esto es una relación familiar y presupone una relación de familia. Ahora entendamos esto. ¿Qué es Dios? Dios es espíritu. Lo he dicho tantas veces que no hay iglesia que conozca quién y qué es Dios. Dios no es una trinidad. Dios no es una persona, como cree el judaísmo. Aquel en quien cree el judaísmo que es Dios se convirtió en Cristo. Pero él vino a revelar al Padre, y ellos ni aún conocían a Dios, quien se convirtió en el Padre cuando nació Cristo. Ahora, ¿cómo entonces es que Dios va a reproducirse a sí mismo del barro humano y a crear seres Dios que nacerán de él y se convertirán en sus hijos hasta que se conviertan en seres Dios? En primer lugar, del barro, Dios o Elohim hizo al hombre a su propia imagen, conforme a su propia semejanza, y Elohim es una palabra plural. Dijo, hagamos. No dijo, haré. Y Dios lo dijo. Jesús habló y el hombre fue hecho y creado. Ahora, en el capítulo 2 de Génesis y versículo 7, leen que el Eterno, significando aquel que se convirtió en Cristo, el eterno Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, de la materia que Dios había creado, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente.
Ahora el mundo cree que el alma es inmortal, pero a esta alma viviente Dios dijo que cuando tomase del árbol erróneo y rehusase tomar el árbol de la vida, seguramente moriría. Y 3 veces en el libro de Ezequiel, en un capítulo, dice, el alma que pecare, esa morirá. Y el mundo no lo cree, el mundo cree a Satanás, el diablo, que dice, seguramente no morirás. Pero, ¿cómo Dios va a tomar al hombre, creado del polvo de la tierra, en cuya nariz estaba el aliento de vida y que meramente le dio una existencia temporal, físico-química, que no le dio vida inmortal? Ahora Dios es espíritu, lo leen en Juan 4:24. Entonces, ¿cómo va a ser del hombre un ser espiritual y una mismísima persona Dios? El hombre solo tuvo una existencia temporal. Adán vivió 930 años y murió. Tomó del árbol erróneo. Rechazó el árbol de la vida, así no obtuvo vida, y Adán murió después de 930 años. Bueno, ahora tomen Romanos, el capítulo 8 y versículo 11. ¿Cómo obtenemos hoy vida eterna? Romanos 8:11. Si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos, ahora este es Dios el Padre, y Dios es espíritu, y antes que Jesús naciese de la humana Virgen María, era espíritu. Así Dios dijo, pero si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, el espíritu de Dios podría morar en un ser humano. Aquel que levantó a Jesús de los muertos también vivificará o hará inmortales sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Recibimos el engendramiento de vida inmortal al recibir el Espíritu Santo. En otras palabras, ¿cómo obtienen vida mortal? Debido a que la célula más pequeña en el cuerpo humano, una célula espermática de su padre, entró e impregnó una célula huevo dentro del cuerpo de su madre y le impartió vida física a aquella célula huevo y se convirtió en embrión. Y 4 meses más tarde era llamado feto, comenzó a tomar forma y semejanza humana, no carácter humano, sino forma y semejanza humana. Dios hizo al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza, y eso tiene que ver con forma y semejanza humana, aunque imagen muy a menudo en la Biblia es usado para indicar carácter. Ahora, en la creación hay dualidad. Por ejemplo, Dios nos está haciendo primero humanos, hechos del polvo de la tierra, y después seremos engendrados por el Espíritu de Dios, y después seremos nacidos como seres espirituales, un ser Dios, un hijo de Dios. Pero nos convertimos en hijos de Dios cuando primeramente somos engendrados, cuando recibimos el Espíritu de Dios, pero aún no nacidos, solo futuros herederos, aún no herederos o poseedores. Ahora siempre hay dualidad en el método de creación de Dios, o casi siempre. No estoy seguro si examiné cada caso para ver si es en todo, pero en muchos casos Dios usa el asunto de dualidad. Primero somos hechos humanos, después seremos hechos espíritu divino, seres inmortales. Ahora, el primer Adán, el primer hombre, fue físico, pero no estaba completo. Hay dualidad en su creación física. Físicamente no estaba completo, no podía reproducirse, y Dios dice, reprodúcete y ten hijos y llena la tierra. Pero era incapaz de hacerlo, un hombre solo no puede hacerlo. Así, Dios tuvo que proveer una esposa para él,
y ellos dos se juntaron y se convirtieron en un humano, una familia humana. Eran dos seres separados, y Dios y el Verbo son seres separados. Dios y el Verbo no son necesariamente varón y mujer, pero son dos seres que son un Dios. Y Adán y Eva se convirtieron en dos seres humanos que eran una familia humana, y así Dios es una familia Dios. Adán estaba físicamente incompleto hasta que Dios hizo a Eva para él. Ahora también hubo dualidad en su creación espiritual y en su creación mental. Dios lo creó primero con una mente física. Esto es, puso dentro de su cerebro humano un espíritu humano con cada humano que nace. Ahora, si este espíritu humano es impartido al tiempo de la fertilización o impregnación, o al tiempo del primer latido del corazón, o al tiempo de la primera respiración al momento del nacimiento, Dios no nos lo dice. Pero al menos al final de la primera respiración, en cada bebé que nace hay un espíritu en conexión y es un espíritu humano en conexión con su cerebro que los animales no tienen. Los animales no están hechos a la semejanza o apariencia de Dios. No tienen manos, tienen patas, pezuñas y así y así. No necesito continuar con esto. No son de la misma construcción. El hombre, sin embargo, está hecho en la misma forma y apariencia de Dios. Así, la mente del hombre estaba incompleta y su vida estaba incompleta. Solo tenía vida física, vida temporal, no tenía vida espiritual, solo tenía vida carnal impartida por un espíritu humano. Y este espíritu humano es solo esencia espiritual, porque el espíritu es esencia, como ordinariamente hablamos de éste. Del Espíritu Santo de Dios se habla como siendo derramado como agua. Jesús habló a veces de éste como ríos de agua viva y del Espíritu siendo derramado, y la misma palabra hebrea y la misma palabra griega, idiomas en que está escrita la Biblia, en ambos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la palabra para espíritu es también la misma palabra para aliento o viento o aire. Así que puede ser una razón adicional para pensar que cuando Dios sopló aliento de vida a la nariz del hombre, sopló el espíritu dentro de él en aquel tiempo. No lo sé. De todos modos, la mente humana fue creada y hecha con un espíritu humano. Ahora, la mente estaba físicamente completa, tan completa como necesitaba estar. El ser humano escogió el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora había bien también como mal, y el hombre puede tener buenas intenciones, puede tener ideales, puede tener ética, puede tener buenos principios, alta moralidad, pero no puede tener la justicia de Dios sin el Espíritu Santo. Simplemente no puede. El espíritu humano puede impartir muchas de las características espirituales de actitud y puede ser tanto bueno como malo, o puede estar entre el bien y el mal. Pero sin el Espíritu Santo no podemos tener el amor de Dios y no podemos tener el único amor que cumplirá la ley de Dios. Pecado es transgresión de la ley y la ley es el camino de vida, es el camino que Dios y el Verbo originalmente vivieron, es el camino que debemos de vivir, es el camino que trae paz, que trae armonía, cooperación. El camino que crea, el camino que produce, el camino que obtiene logros, es la manera en que Dios quiere que nos convirtamos. Ahora Adán rechazó la vida, lo que significa que rechazó el Espíritu Santo, y así no tuvo el Espíritu Santo en conexión con su espíritu. Ahora, en otras palabras, entonces el hombre estaba mentalmente incompleto. Tenía un espíritu, necesitaba otro espíritu con él, el Espíritu Santo de Dios, para unirse con Dios.
La ley de Dios es amor, y pecado es la transgresión de esta ley, pero esta ley solo puede ser cumplida por amor, y amor es el cumplimiento de la ley. Pero Dios no creó al hombre con el tipo de amor que puede cumplir espiritualmente esta ley. Requiere, como lo leen en Romanos capítulo 5 y versículo 5, el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Adán lo rechazó y Adán jamás tuvo el Espíritu Santo. Sus hijos jamás lo tuvieron y su primer hijo mató a su segundo hijo. Caín mató a Abel y después mintió a Dios acerca de esto. Y así el hombre rechazó el Espíritu de Dios y después cerró el Espíritu Santo de la humanidad y de los hijos de Adán y de la familia de Adán. Y es así que el Espíritu Santo de Dios, que impartiría vida y le daría el amor que cumpliría la ley de Dios y le daría conocimiento espiritual, comprensión y entendimiento espiritual que no podía tener. Cuando ustedes tienen el Espíritu Santo, les hace a ustedes uno con Dios en una manera. Y este es el por qué vamos a celebrar este otoño la expiación o el día de expiación, que significa uno con Dios. Y también ese día santo marcará el destierro de Satanás de esta tierra. Jamás podremos ser uno con Dios hasta que Satanás sea puesto lejos de esta tierra, así como la humanidad no puede. Aquellos de nosotros que somos llamados a la iglesia podemos, pero la humanidad como un todo no puede. Así nos convertimos en uno a través del Espíritu Santo, en uno con Dios en mente, y somos engendrados como hijos de Dios por el Espíritu Santo. Ahora entonces, Adán y su familia se convirtieron en fundadores de una sociedad, una civilización. Gradualmente, la educación y otras cosas se desarrollaron. El gobierno se desarrolló. La producción se desarrolló de la tierra, al principio solo la agricultura, más tarde otras cosas metálicas. Finalmente llegamos al lugar en que tuvimos gobiernos, tuvimos agricultura, tuvimos industria, tuvimos tecnología y hoy tenemos uno muy complicado que llamamos mundo civilizado. Pero todo ha estado bajo influencia de Satanás, y Satanás es el único que atrapó al primer hombre, Adán, a través de Eva, su esposa, y volvió su mente a las cosas materiales y un deseo de adquisiciones materiales. Y así, la ley de Dios puede ser llamada el camino del dar o el amor, que es extrovertido, preocupación extrovertida por el bien de otros. De allí que la ley de Dios es amor extrovertido por otros, regula las relaciones. Ahora el hombre fue hecho para tener primero relación con Dios y después una relación con otras personas. Pero Adán rechazó una relación con Dios. Dios tuvo una relación con el hombre hasta cierto punto todo el tiempo. Pero el hombre no quiso una relación con Dios. Tomen hoy a la mayoría de la gente. Dios no está en sus vidas. Oh, por supuesto, todos han oído acerca de Dios. Un montón de personas no creen en Dios para nada y se llaman a sí mismos ateos. La mayoría de la gente, de todos modos, puede, en el fondo de sus mentes, decir, oh, bueno, si les preguntan por esto, sí, yo creo que hay un Dios, pero jamás piensan en Dios. ¿Cuántas veces al día piensan en Dios? Bueno, podrían decir, casi nunca. Dios no está en su vida. En su vida, Dios no figura. Así se desarrolló una civilización y se desarrollaría como Satanás guiara a la humanidad, como guió a Adán y Eva en el principio, y se convirtió en el mundo de Satanás.
Ahora, hermanos, allí está la cosa que la gente no se da cuenta, y yo me pregunto si ustedes se dan cuenta de esto. Este no es el mundo de Dios. Dios creó la tierra, Dios creó al hombre, Dios creó todo de lo material que el hombre ha usado para construir sus edificios, sus ciudades y todas las cosas de nuestra civilización. Pero Dios no lo construyó, Satanás lo hizo. Satanás es el único que inspiró al hombre y el hombre usó lo que Dios le dio al principio con su único espíritu humano, el cual Satanás, siendo espíritu, podía influenciar. Se convirtió en el mundo de Satanás y porque Adán aceptó el camino de Satanás y el mundo desde entonces lo ha aceptado, se ha convertido en el mundo de Satanás y la gente se ha convertido en hijos de Satanás. Ahora, si leen el capítulo 8 del libro de Juan, y comenzando con el versículo 30, y leen, verán cómo Jesús está allí hablando a aquellos judíos que en él creían. Ahora, hubo judíos que en realidad creyeron en Cristo, pero a ellos les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, que Satanás es vuestro padre. Bueno, si aquellos que creyeron en él eran hijos de Satanás, así es hoy la gente si no tienen el Espíritu de Dios. Ustedes se convierten en hijos engendrados de Dios solo cuando reciben el Espíritu Santo de Dios. De otra manera, son hijos del diablo. Lo leerán allí en el 8 capítulo del libro de Juan. Ahora, dentro de dicho mundo, el mundo de Satanás, vino Jesucristo en el mundo de Satanás e inició otro mundo, y este es el por qué Jesús es llamado el segundo Adán. Adán fue usado para iniciar una civilización, para iniciar un mundo. El mundo es el sistema, la sociedad, la organización, la manera en que la gente vive, las creencias que la gente tiene, las relaciones unos con otros, la manera en que están organizados. Ese es el mundo. La palabra mundo no significa tierra. El mundo es un desarrollo que ha sucedido en la Tierra, completamente diferente a solo la Tierra. Hablamos acerca del fin del mundo. No significa el fin de la Tierra, significa el fin de este sistema, de esta sociedad, de esta civilización. Gracias a Dios está a punto de terminar. Gracias a Dios está a punto de terminar. Cristo, el segundo Adán, vino hace 1900 años. Bueno, hace creo ahora 1980 y tantos años. Y vino a iniciar el mundo de Dios. Vino a iniciar el mundo de Dios. Este no es el mundo de Dios. Hermanos, la mayoría de nosotros hemos crecido creyendo que este es el mundo de Dios. No es el mundo de Dios, es el mundo de Satanás, y la gente en él son llamados los hijos de Satanás, el diablo. Este no es el mundo de Dios. No sé si lo he dicho lo suficientemente claro. ¿Lo entendieron sus oídos? ¿Pero lo entendió su mente? No sé, solo me pregunto si nuestra gente cree incluso esto, aún en esta iglesia, y esta es la única iglesia que lo creería. Ahora entonces, el propósito de Dios es reproducirse a sí mismo, y esto es, en el análisis final, una creación espiritual. Como dije, en la creación hay dualidad, primero fue lo físico y después viene lo espiritual. Ahora, lo físico inició con Adán, pero la segunda parte, la creación espiritual, se inició con el segundo Adán, Jesucristo. Esta es la primera vez que el mundo de Dios se estaba iniciando. Ahora, en el sermoncillo oyeron acerca del grano de mostaza y cuán pequeño es y puede crecer a la más grande de las hierbas.
Muy bien, fue una semejanza del reino de Dios y el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Piensan que es ir al cielo? Hablamos acerca del reino de Dios, debemos hablar acerca del mundo de mañana. Deberíamos hablar acerca del siguiente tipo de civilización, una civilización diferente, una manera diferente de organización de la humanidad, diferente gobierno, diferente sistema educativo, diferente tipo de producción y distribución, leyes diferentes, casi todo diferente, una relación diferente, pero nuestra relación será primero con nuestro Hacedor. Las relaciones de hoy son solo de gente con gente, y el único problema hoy en el mundo es que la gente no se lleva bien con la gente. El espíritu de una persona choca con el espíritu de otra. En otras palabras, actitudes. Y casi en todos nuestras actitudes o espíritu, que significa en realidad actitud, al menos este es uno de sus significados, de decir celos y envidia, de antagonismo, de hostilidad, de querer dañar y destruir, querer quitar de otro, no de cooperación, ni querer servir, ni querer ayudar, ni quererse ayudar unos a otros. Queremos evitar que el otro obtenga algo. Queremos conseguir todo para el yo. ¿Han salido de este mundo? El Espíritu Santo de Dios en ustedes los cambiará para tener amor por su prójimo, y antes que todo, un amor por Dios, y querer orar aún por sus enemigos. Yo oro primero por mis enemigos antes que orar por alguno de ustedes, porque yo amo a mis enemigos. ¿Lo sabían? No quiero verlos tener que quemarse en el lago de fuego. Mis enemigos son sus propios peores enemigos, son enemigos más grandes para ellos mismos que lo que son para mí. Lo sé, y porque yo los amo, tengo que orar por ellos, y lo hago. No me voy a dormir en la noche hasta que oro por mis enemigos. ¿Qué acerca de ustedes? ¿Han incluso pensado en esto? ¿Han llegado ustedes a tener el amor de Dios en su corazón por el Espíritu Santo de Dios, así que puedan amar aún a sus enemigos y querer solo para ellos lo mejor? Ahora, yo no oro para que Dios los bendiga física y materialmente. Debería, y a menudo lo hago, orar para que Dios los bendiga físicamente, al punto que, bueno, por lo que concierne a que les dé salud y protección, no quiero ver accidentes ni problemas llegar a ellos, pero no oro para que se vuelvan ricos y tengan un montón de los bienes de este mundo, porque es lo que la mayoría de ellos quieren, y eso es lo que sería malo para ellos. No sería bueno para ellos, y oro porque Dios los bendiga con lo que Él sabe que es bueno para ellos, y lo que sea que Dios sabe que es bueno para ellos, eso está bien. Solo le pido que los bendiga con lo que Él sabe que es bueno, y Él sabe lo que es bueno para ellos. Ahora Jesús vino a iniciar una creación espiritual. La creación física fue iniciada con el primer Adán, pero Dios inició la creación espiritual con el segundo Adán, Jesucristo. Y esta creación es una creación espiritual, aún en marcha. Ahora, escuchen, Dios mismo no ha renunciado porque Adán se vendió a Satanás y porque este es el mundo de Satanás, no significa que Dios quedó fuera y se fue. Oh, no, Dios gobierna el universo, incluyendo la tierra, pero no está activamente gobernando la tierra y no lo ha hecho por 6000 años. Puso al arcángel Lucifer sobre el trono y lo ha dejado sobre ese trono y no se lo ha quitado aún. No se lo quitaría hasta que viniera el segundo Adán, Jesucristo, que ya calificó para reemplazar a Satanás como gobernante del mundo entero. Y así, Satanás aún está gobernando los gobiernos de este mundo, los gobernantes en lugares altos, y leerán de esto en el 6º capítulo del libro de Efesios.
No estamos luchando contra otra gente, carne y sangre. Estamos peleando y teniendo una lucha en nuestras vidas, y toda esta lucha de vida es en contra de principados y poderes y el mal, espíritus malvados en lugares altos, como dice Efesios 6, versículo 12. Ellos son los gobernantes de este mundo y la gente no se da cuenta, simplemente no se dan cuenta. Pero Dios controla el universo entero y Dios meramente permite a Satanás permanecer y le permite a la humanidad ir y servir a Satanás y por un propósito. Tenemos que aprender lecciones y todo va a desarrollarse para el gran propósito de Dios. El propósito de Dios se mantiene. Dios terminará su propósito. Pero ustedes saben, Dios tiene paciencia. Tuvimos un sermoncillo maravilloso sobre la paciencia. Creo que fue ayer. Y Dios, Él debe ser el autor de la paciencia. Tiene mucha paciencia. No sé cómo pudo tener tanta paciencia como la tuvo conmigo. Solo pregunto, ¿qué acerca de ustedes? ¿Tiene paciencia Dios con ustedes? Pero, ¿qué tanta paciencia tiene usted? Hemos oído últimamente un montón de bromas de la persona que oró muchísimo por la paciencia. Dijo, quiero paciencia, Señor, dame mucha paciencia, pero dámela justo ahora, la quiero justo ahora, no quiero esperar. Bueno, es la manera como somos los seres humanos. Ahora, la creación espiritual. Dios cerró el Espíritu Santo, como lo leen en Génesis, el tercer capítulo, en versículos 22 al 24. Pero en una de las profecías del Antiguo Testamento, Joel, capítulo 2, versículo 28, es una profecía. Y vendrá a pasar después, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora, allí se refiere al espíritu como algo que puede ser derramado. Así, el espíritu no es una silueta ni una persona. Ustedes no pueden derramar una persona, simplemente no pueden, hermanos. Pero Dios derramará de su Espíritu Santo sobre toda carne. Y después el mundo de Dios se inició cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18, edificaré mi iglesia. Ahora fue iniciado por un hombre, Jesucristo, el segundo Adán, una persona. Este mundo fue iniciado por un hombre, el Adán físico, y miren en cuántos miles de millones de personas ha crecido. Finalmente, el reino de Dios va a ser más grande que cualquier población que jamás haya habitado sobre la tierra. Quiero que lo lean otra vez. Lo he leído tantas veces, pero solo quiero que sepan que lo estoy leyendo de la Biblia. Jesús dice, Juan 6:44, ninguno puede venir a mí. Es imposible, nadie puede venir a Cristo si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesucristo no vino a convertir a este mundo, vino a iniciar el mundo de mañana. Vino a iniciar otra civilización y tenía que comenzar no por convertir al mundo entero, no por salir y tomar a todos, sino como el grano de mostaza, muy pequeño. Primero solo Cristo, después hubo 12, después hubo 120 el día de Pentecostés, y ahora vean a aquel día de Pentecostés cuando la iglesia nació, el día que estamos ahora celebrando. El capítulo primero de Hechos dice acerca de cómo Jesús estuvo con sus discípulos por 40 días, hasta que ascendió al cielo después de su resurrección, enseñándoles sobre el reino de Dios. Y después llegamos al segundo capítulo de Hechos, 10 días después de que Jesús hubo ascendido al cielo, y dijo que el Espíritu Santo no podría venir a menos que Él fuese al cielo.
Ahora él se había ido al cielo, y en el capítulo 2 de Hechos llegamos al día de Pentecostés, y quiero que se den cuenta que es llamado Pentecostés cuando fue primeramente instituido en Levítico 23, era llamada la fiesta de las primicias, no la fiesta de Pentecostés. Pentecostés es, en efecto, una palabra griega del Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento no fue escrito en griego, fue escrito en hebreo, casi todo, algo de este en arameo. Hechos 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Notarán que la iglesia inició con aquellos que estaban unánimes juntos. ¿Saben por qué algunos se han salido y se han separado de esta iglesia? No estuvieron unánimes juntos con nosotros. Varios que se han salido, que fueron ministros nuestros, han tratado de iniciar pequeñas iglesias de su propiedad, pero no están unánimes juntos unos con otros ni con nosotros. Ahora le he dicho al que probablemente sea el más grande de estas pequeñas iglesias que se separaron, les he dicho, muéstrenme en donde esta iglesia no está de acuerdo con Dios ni con la palabra de Dios, y yo cambiaré, y estoy seguro que la iglesia entera cambiará conmigo. ¿Ustedes cambiarían si tengo que cambiar, hermanos? Si no estamos unánimes juntos con esta palabra, ¿cambiarán para estar unánimes con esta? Creo que lo harían. Si no lo hiciesen, están en terrenos peligrosos. Yo tuve que estar dispuesto a admitir que estaba mal. Tuve que estar dispuesto a cambiar, pero tuve que tener una prueba y tuve que saber que era la palabra de Dios, y he cambiado solo bajo tales condiciones. Estaban todos unánimes juntos y en un lugar. Y la iglesia tiene que estar de esta manera, y todos debemos de hablar la misma cosa, pero debe ser la cosa que Cristo habla, y Él es la palabra. Hechos 2, versículo 2. Y de repente, quiero que noten, de repente, ahora es como un estruendo repentino. Vino del cielo un estruendo como un viento recio. Hubo un poderoso viento en Houston, Texas, durante esta semana pasada, y quiero decirles que ayer, el sábado, un número de nuestros hermanos en Texas tuvieron que trabajar día y noche, y telefonearon para preguntar si estaba bien. El señor Tekach vino a mí. Él ya había... Tenía que obtener primero mi aprobación. No lo hizo. Él ya les había dado la respuesta, pero esperó a tener mi respuesta antes de decirme. Vean, ellos eran electricistas y los cables estaban caídos, y si alguien pisaba algunos de aquellos cables, se electrocutaría y moriría instantáneamente. Y vidas, muchos miles de vidas estaban en juego, y tuvieron que tener a los electricistas trabajando de día y de noche, y algunos de nuestros hermanos son electricistas. Yo dije, bueno, este es un buey en la barranca. Dije, si tienen que rescatar un buey que está en la barranca, ¿cuánto más si hay vidas que están en juego? Tenemos que hacerlo. Dije, sí, díganles que trabajen este sábado. Ahora, esto es de acuerdo con la ley de Dios. Dios así lo dice. Si Dios lo dijese de otra manera, así yo lo haría. Pero Dios no lo dice. Así, nuestros corazones van a estas personas, especialmente si afecta a alguno de nuestros hermanos allí. Usualmente, esas cosas no afectan a nuestros hermanos. ¿Se han dado cuenta de eso? Al menos no como al resto del mundo. La situación de desempleo no ha afectado a los hermanos de esta iglesia como lo ha hecho con el mundo o con el país como un todo. Nos ha afectado, pero nada grave. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio.
No sé si han estado en un huracán. Yo sí. Fue un huracán en medio del océano Atlántico y tomé las únicas fotografías que fueron tomadas. La prensa asociada las quiso tan pronto como llegamos a Nueva York. Esto fue remontándonos a 1947 y quiero decirles que por muchas horas mientras estuvimos en aquel huracán y el barco siempre tenía que estar apuntando hacia el viento. De otra manera, el barco se habría partido en dos. El viento era muy fuerte y el rugido de aquel rugiente viento era terrible. Es un fuerte, fuerte rugido. Como un viento poderoso, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Así ellos estaban en una casa y estaban sentados allí, no en el templo, y se les aparecieron como lenguas repartidas. Ahora, bueno, déjenme leer otra palabra o dos. Como de fuego. El color del fuego se veía como fuego, pero en forma de lenguas, que se asentaron sobre las cabezas de cada uno de ellos. Así pudieron ver el Espíritu de Dios viniendo como lenguas divididas, la forma de una lengua, y podían oírlo como un huracán. Por supuesto, no era como un tornado, creo, tampoco como el huracán que azotó a Houston, Texas esta semana, sino un rugiente viento. Puede hacer un ruido espantoso, puedo asegurárselos. Y todos ellos fueron llenos con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Y no continuaré con esto, pero lo encontrarán, si lo hacen, que fueron 120 que allí estuvieron, 120 hablando en esas lenguas, y hubo otros miles allí, cada uno les oyó hablar en su idioma. En otras palabras, hubo allí un griego y oyó a todos los 120 hablar en griego. Hubo allí un nativo de Partia, donde quiera que esté Partia, y les oyó hablar en el idioma de Partia a los mismos 120, y gente de otras naciones oyeron a los 120 hablar en su idioma. Ahora, hoy tenemos a gente hablando en lenguas, se llaman a sí mismos pentecostales. No son pentecostales, simplemente no entienden Pentecostés, no hablan en este tipo de lenguas, no ven el Espíritu viniendo como lenguas de fuego asentándose en ellos, no oyen el fuerte y poderoso rugido del viento, excepto que están gritando, alabado sea el Señor, bendito seas Jesús, gloria aleluya, y todo este tipo de cosas. Rugen y hacen un montón de ruido que sale de sus gargantas, pero no es ruido alguno que venga del cielo. Pueden estar seguros. Bueno, aquel día había un montón de emoción y finalmente Pedro se puso en pie y predicó un maravilloso sermón, el primer sermón lleno del Espíritu, un sermón inspirado por el Espíritu, por alguno de los ministros de Dios desde la fundación de la iglesia o de cualquier tiempo. Y cuando Pedro hubo terminado, Hechos 2, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? En verdad estaban conmovidos en su corazón y dijeron, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Ahora, estas son las dos condiciones, y ser bautizado solo es la demostración externa de su fe y creencia en Cristo. Así, arrepentimiento y fe son las dos condiciones requeridas para recibir el Espíritu Santo de Dios. Y veamos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Ahora el Espíritu Santo es una promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos. ¿Para quiénes es esta promesa? Para cuantos el Señor nuestro Dios ya amare.
no está abierta para todos. Jesús dijo, nadie puede venir a mí excepto que el Padre lo trajese. Este no es el tiempo de tratar de salvar al mundo. El Espíritu Santo solo fue dado y prometido a tantos como el Señor, nuestro Dios, llamase. Bueno, Dios llamó a todos aquellos, y aquel día había 3,000 bautizados y convertidos. Bueno, Dios los llamó ahí. Ahora, si alguien dice, bueno, que si alguno que anhela ser convertido y ora tanto y derrama su corazón y finalmente recibe el Espíritu Santo, mi única respuesta es que si encuentran a una persona así, Dios la llamó. De otra manera, no lo harían. Y no sé de alguien que lo haga y verdaderamente se arrepienta. Arrepentirse es arrepentirse de quebrantar la ley de Dios, y hay mucho más de qué arrepentirse que lo que la gente se da cuenta. Las iglesias no se han arrepentido, quebrantan la ley de Dios, dicen que la ley se ha quitado, le roban a Dios. Hermanos, quiero escribir algo de la historia de la iglesia y quiero, alguna de estas veces, esta es una de las siguientes cosas que necesito escribir. Necesito escribir tantas cosas, no puedo hacerlas todas a la vez. Creo que saben cuántos artículos, cuántos libros hay al menos. Déjenme ver cuántos son. 5 o 6 o 7 libros que ya he escrito, además de los tantos artículos que puedo recordar o contar ahora. No sé cuántos artículos he escrito, son muchos más de los que recuerdo. Pero necesito hacer más escritos aún, y pronto estaré en mi año 92, y yo espero que Dios me dé vida para vivir y tener algunos de estos escritos. Pero uno es la historia de la iglesia, y quiero mostrarles que la verdadera iglesia de Dios siempre ha mantenido 3 cosas, y ninguna otra iglesia sobre la tierra ha retenido estas 3 cosas, y pueden identificar a la verdadera iglesia. Una es, han guardado los mandamientos de Dios y la ley de Dios, y el mandamiento de prueba es el cuarto, porque el mundo admitirá que no deben tener otros dioses delante de Dios, admitirán que no se deben inclinar a imágenes esculpidas ni a ídolos, admitirán que no deben tomar el nombre de Dios en vano, admitirán que deben honrar a sus padres, admitirán que no deben salir a matar gente, admitirán que no deben cometer adulterio, admitirán que no deben mentir, robar ni codiciar, pero no admitirán que el 7º día es el sábado del Señor. Oh, no, no lo admitirán. La segunda cosa es que la verdadera iglesia siempre ha sido guardada en el nombre de Dios. Somos los hijos de Dios y estamos guardados en el nombre de nuestro Padre. Este es el nombre de la familia. Lean la oración de Jesús en el capítulo 17 de Juan. Oró que la verdadera iglesia siempre fuese guardada en este nombre. Estas son 2 cosas. No muchas iglesias tienen tanto el nombre de Iglesia de Dios y guardan también el sábado, pero hay una tercera cosa. La verdadera iglesia siempre ha puesto una diferencia entre lo santo y lo profano. Ahora el sábado es santo para Dios, el domingo es profano y no lo es. Su diezmo es santo para Dios, y usted es un ladrón y está robando a Dios si no da a Dios el primer diezmo de su ingreso, y este es, generalmente, en la mayoría de los casos, es el ingreso bruto. De cualquier forma, la palabra bíblica es ingreso, y hay algunos casos donde tuvimos que interpretar qué significa un poco más que solo ingreso bruto. Pero quise leer que el día de Pentecostés se inició con este grupo y la iglesia consiste de solo aquellos que Dios ha llamado. No es un grupo voluntario, es un grupo reclutado. Dios llama a aquellos que quiere.
Ahora la palabra Pentecostés fue llamada originalmente la fiesta de las primicias, y la iglesia son las primicias, los primeros en ser salvos del mundo. Ahora la iglesia consiste de aquellos llamados a salir, porque Cristo dijo, salid de entre ellos de este mundo, y separaos del mundo, dice el Eterno. Tenemos que vivir como lo hizo Cristo. Él puso el ejemplo. Él estuvo en este mundo. Ahora, Él no fue un loco. No pudieron diferenciarlo de otra gente o de otros judíos de su tiempo. ¿Por qué le habrían pagado a... Oh, no puedo recordar nombres. A Judas 30 piezas de plata para que lo señalase e identificase al que era Cristo. A menudo estaría en un grupo y ellos tratarían de atraparlo, y él se movería veloz entre la multitud, y entonces la gente de la multitud no sabría quién era él, siempre y cuando se abriera camino para salir y alejarse de la multitud, y de ellos se alejaría. No se vería diferente de alguien más, pero vivió un camino de vida diferente, tuvo una actitud diferente hacia Dios y hacia la gente. Oró mucho más a Dios que lo que nosotros hacemos. Todo el tiempo estuvo cerca de Dios el Padre. Tuvo una actitud diferente hacia otras personas. Tuvo un tipo de actitud que debemos tener, que debiéramos tener. Pero ahora quiero que noten que esta es la fiesta de las primicias y la iglesia son las primicias, solo aquellos que Dios selecciona y llama. Hermanos, jamás nos hemos dado cuenta que siempre, de alguna manera, hemos supuesto que la idea protestante que Dios está tratando de salvar a todos, no lo está haciendo, está llamando a algunos para ser entrenados. Vamos a ser reyes y sacerdotes y gobernaremos y enseñaremos a otros en el reino de Dios. Cuando Satanás sea encarcelado y Cristo venga a gobernar sobrenaturalmente, será un mundo diferente. Somos llamados para ser entrenados en este mundo. Este es otro mundo iniciado en la iglesia. Tenemos que estar en el mundo, pero no ser del mundo. Tenemos que ir al mundo. El Evangelio es meramente un anuncio del venidero reino de Dios, y el reino de Dios es la familia de Dios gobernando el mundo. Es la nueva civilización. Es una familia de seres Dios, y finalmente todos los que queden vivos en la tierra, 100 años después del fin del milenio, cada ser humano estando vivo en la tierra será un ser Dios, y no habrá seres humanos que queden, y no habrá algún Satanás, ni diablos, ni demonios en la tierra. Puede haber ángeles aquí, y los ángeles serán siervos, y aquí servirán y ayudarán. Y nosotros seremos siervos también, nosotros mismos, y estaremos sirviendo a otros para tratar de ayudarlos y para enseñarlos, y ayudarlos a encontrar el camino correcto de vida, el camino de la paz, el camino de gran producción masiva. El camino de bendición, felicidad y paz. Es lo que tenemos que aprender. Ahora, Pentecostés significa la fiesta de las primicias, y eso es lo que somos. Ahora, quiero que se den cuenta, por ejemplo, de Romanos 8:21. Déjenme pasar a unas pocas escrituras aquí verdaderamente rápido. Romanos 8, versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Esto es por el nacimiento de los hijos de Dios cuando nazcamos. Un montón de gente cree que ya han nacido de nuevo y por supuesto no saben de qué están hablando.
Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Somos los primeros en recibir el Espíritu de Dios, que aún está cerrado para el resto del mundo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando, dice aquí, la adopción, pero significa el nacimiento, naciendo como hijos de Dios. Déjenme ver ahora. A continuación, Primera de Corintios 15, versículo 20 y versículo 23. Pero ahora Cristo resucitó de los muertos y se convirtió en primicias de los que duermen. Es el primero de las primicias. Y ahora, versículo 23. Pero cada uno en su propio orden. Como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados por una resurrección. Pero cada uno en su propio orden. Cristo es las primicias, después aquellos que son de Cristo a su venida. Después habrá otros, más tarde, pero nosotros somos las primicias después de Cristo, y Él fue incluso las primicias de la iglesia al ser resucitado, y más tarde Él fue el primogénito de muchos hermanos. Ahora, Efesios capítulo 1, versículos del 11 al 12. En él, Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente pusimos nuestra confianza en Cristo. Somos los que pusimos primero nuestra confianza en Cristo. Somos las primicias y hoy es la fiesta de las primicias, significando que el resto en el mundo aún no son convertidos y Dios no está tratando de convertirlos ahora. A continuación, Santiago capítulo 1, versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Somos los primeros en ser traídos a la familia de Dios, ahora solo engendrados, pero para ser más tarde nacidos dentro de la familia de Dios. Ahora, a continuación, Apocalipsis 14 y versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él los 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ahora esperen un minuto, creo que hay más de esto. Sí, y después el versículo 4. Que son 144,000, y noten que fueron guardados en el nombre del Padre. Y ahora en el versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, es decir, otras iglesias e iglesias de Satanás, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, que es Cristo, por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Somos los primeros en ser salvos y los otros no están siendo convertidos ahora y Dios no está tratando de convertir ahora a otros. Ahora, como leen en Apocalipsis 3 y versículo 21, no iré allí, es tan difícil para mí leer, aún con una lupa. Pero todos lo han leído y creo que lo han leído cientos de veces. Apocalipsis 3:21. Si vencemos, Cristo nos concederá que nos sentemos con Él en su trono en el reino de Dios, a nosotros las primicias, si vencemos como Él venció y está sentado con Dios en el trono de Dios en el cielo.
Y Apocalipsis 2, versículo 26 y versículo 27. A los vencedores se les dará poder sobre las naciones y gobernarán a las naciones con y bajo Cristo, con una vara de hierro en el reino de Dios, cuando Dios trate de salvar al mundo. Él no está tratando de salvar al mundo ahora. Ahora hay otra cosa que quiero. He dicho que solo los llamados son convertidos ahora, que ningún hombre puede venir a Cristo. Creo que algunos de ustedes no creen esto. Muy bien, ahora escuchen unas pocas escrituras. Solo les leeré parte de ellas rápidamente. Hechos 2, versículo 39. Se las leí hace rato. Que todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro ya amare, la promesa del Espíritu Santo. Ahora, Romanos 8:28 habla acerca de a los llamados. Pablo se está refiriendo a las cosas que están prometidas a los llamados. Solo los llamados están hoy en la iglesia. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9. Si ven esto y toman el contexto entero en cada caso, verán que está hablando de que solo una parte está siendo llamada ahora, el resto del mundo no. Y Primera de Corintios 1. Veamos cómo lo tengo. No sería así. Aún con una lupa no puedo leer mi propio escrito. Versículo 9. Por quien fuisteis llamados, ustedes en la iglesia. Y ahora, Primera de Corintios 1, en los versículos 22 y 24. Pero a aquellos que son llamados, versículo 26, no muchos poderosos son llamados, ni los grandes de este mundo. Y Primera de Corintios capítulo 7, versículo 18, y también el versículo 20. Cualquier hombre siendo llamado circunciso, llamados y por tanto convertidos dentro de la iglesia. Gálatas 1, versículo 16, de aquel que os llamó. Y Efesios capítulo 4, versículo 1. La vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4, versículo 4. Una esperanza de vuestro llamamiento. Ahora, Colosenses 3, versículo 15. Llamados en un cuerpo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. A donde fuisteis llamados. Hebreos 9, versículo 15. Quienes son llamados, reciben. Bueno, reciben el Espíritu de Dios y así y así. No les he leído el resto de esto aquí. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Generación escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo peculiar, pero son aquellos que son llamados. Quien os ha llamado, y sigue, pero somos un pueblo escogido que ha sido llamado. Y en el versículo 21, Primera de Pedro, capítulo 2. Aquí fuisteis llamados. Y Primera de Pedro 3, versículo 9. Aquí llamados a heredar. Llamados. ¿Por qué? No solo para salvación personal, sino para desarrollar el carácter de Dios, para ser nacidos dentro de la familia de Dios, para que a través de nosotros los millones y billones sean más tarde salvos y más tarde convertidos. Vean ahora Romanos 11. Aquellos que fueron llamados, veamos. Oh, ellos, los llamados. Oh, a través de su misericordia,
Judá puede obtener misericordia o algo así. No lo encontré, pero dice parte de esto allí. Ahora hay mucho más de lo que tengo aquí. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Somos los llamados, los hijos de Dios llamados. Mateo 20, versículo 16. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Entonces, la elección. La palabra elegidos y la elección significan la misma cosa, que Dios ha llamado y somos llamados los elegidos, y después los escogidos. Os he escogido a vosotros 12, dijo Jesús. En Hechos 9, versículo 15, Pablo como vaso escogido. Apocalipsis 17, versículo 14. Ellos, con él, son llamados y escogidos. Primera de Corintios 1, versículo 27. Dios ha llamado a lo débil de este mundo. Dios nos llamó. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Después, el principio, Dios. Veamos. Oh, Dios ha llamado lo débil del mundo. Y segunda de Tesalonicenses 2, versículo 13. Desde el principio, Dios, creo que debiesen ser llamados. Os llamó para salvación. O los escogió para salvación. Creo que la palabra escogió es usada allí. Y Santiago 2, versículo 15. Dios ha escogido a los pobres para ser herederos del reino. Bueno, tenía escrito algo de esto. De todos modos, quise mostrarles. La mayoría de la gente no se da cuenta en cuántos lugares del Nuevo Testamento, si van allí, muestran que la gente que está convertida ahora han sido llamados por Dios y no son voluntarios. Hermanos, Dios los ha llamado, Él los ha escogido de entre muchos otros. Ahora, en conclusión, no he visto el tiempo, no sé cómo vamos, pero estamos a tiempo. Lo sé, muchas veces vine y tomé todo el tiempo. Y hoy no tengo el tiempo completo porque tuvimos un sermoncillo y todo este tipo de cosas, así que me asusta que el tiempo se esté acabando. No he observado el tiempo. Quise de todos modos darles el mensaje. No se olviden, hay 4 obstáculos que se aplican a nosotros. Y no se olviden que lo que acabo de leerles de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, cómo vamos a gobernar con Cristo en su reino, aplica solo a aquellos llamados ahora en este tiempo. Estas escrituras no se aplican a aquellos que serán salvos durante el milenio, cuando Satanás no estará ni aún alrededor. Hermanos, esto muestra que hay más responsabilidad sobre nosotros, mucho más de lo que quizá nos hayamos dado cuenta. Ahora, recuerden esto, hay 4 obstáculos principales para nuestra salvación y para llegar al lugar donde podemos gobernar con Cristo en el reino o en el mundo de mañana, en la nueva civilización, en el nuevo mundo, el mundo de Dios. Estamos siendo entrenados ahora para levantarnos y gobernar en el mundo de Dios. El primero es arrepentirse. El segundo es creer, y no solo creer en Cristo y aceptar a Cristo como Salvador, sino creer lo que Cristo dice. Y Cristo es el Verbo, y la Biblia entera es su palabra en escrito. Así deben creer lo que Dios dice y lo que la Biblia dice. Tercero, deben crecer en gracia y en conocimiento espiritual, el conocimiento de Cristo. Si no están creciendo en su entendimiento de la Biblia y en carácter y en la manera en que viven, más y más como Cristo y más como encontramos en la Biblia, debemos vivir.
Ahora pienso en todos los capítulos como los frutos del espíritu y los frutos de la carne o esto y aquello. No puedo tomar tiempo hoy para estas cosas. Algo de esto creo fue uno de los sermones de esta mañana. Todas aquellas cosas tienen que ver con nuestra vida y con nuestro crecimiento, pero tenemos que crecer. Y finalmente, tenemos que perseverar y mantenernos hasta el fin. Creo que alguien hizo la pregunta, quizá fue ayer. ¿Qué quiere decir perseverar hasta el fin? Bueno, dije, como oí que solo dijo que yo estaba en casa viendo en mi estudio de televisión, que está enfocado justo en este escritorio, y si no estoy aquí, al menos estoy escuchándolo y viéndolo. Dije, bueno, esto significa el fin de esta vida o el reino de Dios y la venida de Cristo, lo que sea que venga primero. Es como algunas de las garantías de un automóvil. Es un caso de qué ocurre o sucede primero, y pienso en esto de igual manera, pero debemos creer, todos debemos hablar lo mismo. Ahora hubo gran cantidad de cosas que fueron traídas en el sermón de esta mañana acerca de unidad y cómo ellos estaban unánimes juntos. Este es el problema. Estos ministros que se han separado y formado sus propios grupos pequeños no están unánimes juntos con nosotros. He dicho, si no estamos de acuerdo con la Biblia, si no estamos de acuerdo con Cristo ni con sus enseñanzas, muéstrenoslo y cambiaremos. Y hermanos, creo que ustedes cambiarán conmigo si alguien me lo puede mostrar, y tengo mucha confianza también en ustedes. Pero nadie les ha mostrado y nadie me ha mostrado en dónde no estamos de acuerdo. Ahora no diré que estamos al 100%, no sabemos todo aún, estamos creciendo en conocimiento. Hermanos, si recuerdan, en los últimos 2 años, ¿saben? ¿Cuánto conocimiento nuevo ha revelado Dios y que yo se los he estado revelando? Dios me lo revela casi cada vez que les hablo. Revela un poquito de nuevos pedazos de conocimiento y verdad que ustedes no sabían ni entendían antes. Hemos crecido y algunos de los ministros han venido a mí y lo han mencionado. Tenemos que crecer. Jamás me olvido del hombre que tenía 84 años cuando yo antes predicaba, cuando esta iglesia estaba siendo fundada remontándonos al año de 1934. Y él tenía 84 años y cada noche me diría después del sermón, bueno, aprendí esta noche algo nuevo. Y para mí, en aquel tiempo, veamos, ¿cuándo fue? Hará unos 50 y tantos años de aquel tiempo, y yo sentía que era maravilloso, un hombre de 84 años y aún aprendiendo. Bueno, este hombre se convirtió en anciano de esta iglesia más tarde, pero en aquel tiempo estaba en la iglesia de Cristo, pero se mantenía aprendiendo cada noche y más tarde vino a esta iglesia y fue hecho un anciano en la iglesia original en Eugene, Oregon. Y ahora yo estoy a cuestión de semanas de dejar de tener 91 y aún estoy aprendiendo. ¿Están aprendiendo? Hermanos, aún están aprendiendo. Tenemos que crecer en gracia y en conocimiento y continuar aprendiendo más, pero más que esto, tenemos que ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que desarrollarnos en carácter más y más como Cristo, y ninguno de nosotros aún es como Cristo, quizá parcialmente. Espero que lo seamos, espero que seamos parcialmente como Cristo, pero ninguno de nosotros está aún completo como Cristo.
tenemos aún largo camino que recorrer. Así que mantengámonos hacia adelante. Recuerden que tenemos que perseverar hasta el fin y debemos estar unánimes juntos. Debemos hablar lo mismo. Debemos ser lo que Dios revela en su palabra a través de Cristo. Y en tanto lo hagamos, Él continuará bendiciendo y prosperando a esta iglesia. Ahora, esta mañana oyeron un reporte del crecimiento de esta iglesia y desde que empezó este año. Y aquí, aunque solo cerca de un tercio del año ha pasado, estamos teniendo el más grande crecimiento jamás habido. La pura verdad está creciendo, el evangelio está saliendo a más y más personas. A aquellos de ustedes, déjenme decirles, si no oyeron el programa de televisión de esta mañana, espero esta noche puedan oírlo. A aquellos de ustedes que les gustaría oír al más grande pianista de este mundo, y no creo que se haya hecho claro desde aquí, pero Vladimir Horowitz es... Su piano siempre toca en su propio piano y lleva su propio piano y está ahora en camino a Japón y va a estar allí tocando, pero su propio piano irá con él. Y bueno, tenemos los dos pianos más finos en todos los Estados Unidos, pero aún así, él toca en su propio piano. Pero desde que murió el maestro Rubinstein apenas recientemente, sin duda alguna, Vladimir Horowitz es ahora el más grande pianista viviente. Ahora, entre él y el maestro Rubinstein hubo diferencias, y algunos preferían a uno y otros preferían a otro. No obstante, les diré, como técnico y la brillantez de lo que puede hacer y cómo puede tocar el piano, la delicadeza del toque. Bueno, algunas de las cosas que el señor Horowitz, que el maestro Horowitz hace, creo, están más allá de comprensión. Y aquellos de ustedes que les gustaría oírlo, ahora el lugar está agotado y los asientos en que están sentados, la gente se sentará en ellos esta noche y han pagado $75 por el asiento. Pero el señor Horowitz muy amablemente ha permitido que podamos conectarlo a la pantalla y lo verán y lo oirán realmente en vivo en la pantalla de allá arriba. Aquellos de ustedes que quieran. Creo la hora es a las 8:30 esta noche. Pero también de las 8:30 a las 9 es el programa de televisión y aquellos de ustedes que se lo perdieron en la mañana no deberían perdérselo esta noche. Aun si yo lo hice, me perdonarán por decirlo. Pero verdaderamente, hermanos, no hay otra voz llevando el mensaje de esta manera alrededor del mundo. Y es el mensaje que fue entregado en las Islas Filipinas el que estará esta noche. Así, uno o lo otro, ya sea el señor Horowitz u oírme a mí, uno o lo otro, por favor, esta noche. Así, hasta la próxima. Me retiraré ahora.